Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Valentina Villalba, Daniela Murillo, Leonardo Rueda y mi persona Karen Sánchez. Vamos a exponer sobre la norma DUR 2420 del 2015. ¿Cuál es el objetivo del DUR 2420 del 2015? El objetivo de esta norma es presentar las directrices, es decir, las reglas que conforman el marco técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales es fundamental presentar los estados financieros a término general, según las necesidades en las que se encuentra el microempresario. También es conocer la importancia y medición de los estados financieros y de resultados, para así incluir en la toma de decisiones a los usuarios. ¿En qué norma se basó? Se basó en la norma internacional de información financiera para pymes, la cual establece requerimientos de conocimiento, medición y presentación a revelar en los estados de situación financiera. Estas aplica para microempresas que quieran formalizarse. Características: tener máximo 10 trabajadores, salario mínimo mensual como máximo 500 en activos totales y tener ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos anuales. ¿Cómo se estructuró el DUR 2420 del 2015? Bueno, el DUR 2420 del 2015 cuenta con 6 anexos, de los cuales vamos a mencionar 3 ya que son los más cercanos al que nos vamos a enfocar en realidad. El anexo 1 habla de la información financiera para las plenas. El anexo 2 habla de la información financiera para las grandes y medianas empresas. Y el anexo 3 habla de la información financiera para las micro y pequeñas empresas. El anexo 3 cuenta con una estructura de la forma XXY. ¿Qué quiere decir? Cuenta con sus debidos capítulos. Cada capítulo tiene su tema por separado, debidamente ordenado. El capítulo 1 habla de las microempresas y continúa con el párrafo 1.1, el cual habla de la misma consecución de las microempresas, de qué tratan las microempresas, qué requisitos deben cumplir. El 1.2 sigue uniéndose al 1.1 y empieza a decir cosas relacionadas a lo que mencionó el párrafo anterior. Eso es lo que quiere decir, que el capítulo está por 1, el artículo por 1.1, 1.2, 1.3, debidamente consecutivo. El DUR 2420 del 2015 cuenta con 15 capítulos, los cuales tienen que ver con la información financiera, los estados de situación financiera y estados de resultado, inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, obligaciones financieras, entre otras. El capítulo 1 nos habla de qué requisitos deben de tener las empresas para aplicarle las NIC. Yo soy una microempresaria, tengo un bar, un local arrendado para un bar hace 3 años. Miro mis estados financieros del año anterior, o sea, el segundo año, y veo que conté con 8 empleados para trabajar ese año. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que no puede ser de los 10 empleados. Al tener 8, estoy cumpliendo lo que me dice la norma. Voy y miro mis estados financieros también. ¿Cuáles fueron mis activos totales el año anterior? Me dice 280 millones de pesos. Y la norma me dice que no puede ser de los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son un aproximado a 500 millones, más o menos. Entonces, estoy cumpliendo la norma, porque no estoy excediendo esos 500 millones. Y miro mis ingresos del año anterior y veo que son 600 millones de pesos. No estoy incumpliendo la norma, ya que me dice que los ingresos no pueden ser mayores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es muchísimo más que 600 millones. ¿Qué pasa si yo como microempresario apenas voy a empezar? Pues se va a tener en cuenta todos estos requisitos en el momento en el que empiece, con cuántos empleados va a contar, con cuántos activos va a contar. El capítulo 2 trata de los conceptos y principios generales. Yo como microempresaria tengo un puesto de comidas rápidas. Todos los meses, mes a mes, tengo que generar un estado de situación financiera, un estado de resultado. Estados financieros, los cuales van a usar los usuarios para la toma de decisiones. Es decir, ellos lo van a usar, van a mirar y con eso van a tomar la mejor decisión tanto para la entidad o para la misma persona que los está visualizando. Entonces, tiene que tener unos atributos esos estados financieros porque yo se los voy a mostrar a todos los usuarios, externos, internos, proveedores, clientes, inversionistas, trabajadores, accionistas, entre otras cosas. ¿Qué atributos debe tener? Comprensibilidad, verificabilidad, importancia relativa, materialidad, comparabilidad, prudencia, fiabilidad, entre otros.
También tiene que haber una variación entre costo e ingreso. ¿Para qué todo esto? La información tiene que ser clara, que la gente que va a ver, los usuarios, lo entiendan a simple vista, que no sea difícil de entender. Tiene que ser una información oportuna, que esté lista en el momento en el que se vaya a tomar la decisión, porque eso puede influir mucho en mi decisión. Si llega a tiempo puede ayudarme a tomar una decisión positiva y si no, puede ayudarme a tomar una decisión negativa, porque ¿quién va a invertir a ojos cerrados sin saber con qué cuenta? Entonces, al momento de llegar tarde, eso es lo que va a pasar. La información también tiene que ser libre de error. Que voy a maquillar aquí, que para que la empresa se vea más atractiva, entonces le voy a sumar un poquito de ingresos o le voy a restar un poquito de pasivo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque un estado financiero cuenta con los activos, que es un recurso que controla la empresa, que la misma empresa se está haciendo cargo de pérdidas que puedan pasar y también recibe las ganancias que el mismo da. Tiene unos pasivos que son unas obligaciones que yo tengo de pago y el patrimonio. Entonces yo no puedo maquillar esa información que para que sea más atractiva, no se puede hacer, porque entonces al momento de que yo maquillo, sí, la gente está bonito, mire, invirtamos en el restaurante, en las comidas rápidas, y al momento de yo entregarle resultados de utilidad, no va a haber nada. La información también tiene que ser muy fiable, que sea tal cual lo que está ahí escrito, que esté bien, entre otras cosas. También los estados financieros nos hablan de un costeo de costo-ingreso. El costo sí me deja utilidad, si estoy poniéndole un precio adecuado a mi comida rápida para que me dé una ganancia, una utilidad, o estoy perdiendo. Entonces todo eso nos lleva a pensar este capítulo. Las personas que cumplen con lo que dice en este capítulo, las entidades, deben de tener muy claro cómo tienen que presentar sus estados financieros. Tienen que saber que también se va a hablar de una ganancia, pérdida y de los ingresos, que por lo general los ingresos se ven representados en un aumento de los activos y una disminución de los pasivos. Y los gastos que se ven representados en una disminución de los activos y un aumento en los pasivos. Entonces, todo esto es importante al momento de presentar un estado financiero y hay que tenerlo en cuenta. Todos estos estados financieros cuentan con su base, en este caso es el costo histórico. ¿El costo histórico en qué consiste? Yo como microempresaria que tengo mi puesto de comidas rápidas, es todo aquel materia prima directa, indirecta, todo lo que se me va a producir, hamburguesas, perros, entre otras cosas. Y todo esto se tiene que ver reflejado en los estados financieros exactamente, sin maquillarlos. Toda la economía idéntica. También se deben presentar los posibles deterioros en los estados financieros, la acumulación en devengo inmediatamente de cuando sucedan estos acontecimientos. 3. El capítulo 3 nos habla de cómo se deben presentar los estados de situación financiera para que sean completos. Pero para eso primero hay que tener claras ciertas características, como cuáles: la uniformidad de la información, de la presentación, la información razonable o la presentación razonable, el negocio en marcha y la información comparativa. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo como microempresaria tengo un almacén de ropa. La información que viene ahí reflejada en mis estados financieros tiene que ser una información muy clara, una información muy detallada, pero sobre todo una información real. Nada de estar maquillando, no. También, ¿qué pasa? Todas las empresas buscan el acomodo para presentar sus estados financieros, entonces hay que tener claro cuándo se van a presentar los estados financieros, cuántas veces al año. Eso lo deciden más que todos los dueños de la empresa o los accionistas. También hay que tener claro qué tan rentable es mi negocio cuando tengo mis estados financieros. Si se va a poder continuar en el siguiente año, es mejor acabarlo. Entonces, cumpliendo con esto en la hipótesis del negocio en marcha, si puedo continuar en el mercado o mejor me retiro del mercado. Para que la información sea completa, se deben de presentar los estados de situación financiera, los estados de resultados y unas notas, las cuales tienen que estar debidamente numeradas, identificadas,
entre otras cosas. ¿Para qué me sirven a mí esas notas en mi almacén? Son aquellos documentos que manejo yo internamente en mi empresa que no tienen una documentación externa. En mi almacén de ropa, ¿cuál podría ser? La factura, los recibos de caja y todos esos documentos que yo manejo internamente. Entonces, ¿qué debe contener los estados financieros para que la información sea completamente completa? Que sea completa, que esté bien. Debe tener toda la información de la empresa, cuándo se fundó, con cuánto se fundó, el nombre de mi empresa, cuándo está siendo realizado este documento. Todas estas cosas, los activos corrientes, los no corrientes. Yo como un almacén de ropa, mis activos corrientes, las vitrinas, los no corrientes, serían inversiones que yo tenga a largo plazo, entre otras cosas, mis pasivos corrientes, no corrientes, mis deudas que prometí pagar a corto y largo plazo. El patrimonio, pero sobre todo los ingresos, ¿de dónde llega mi platica? De la venta de la ropa. Mis gastos, ¿qué tengo que comprar? Pues todas estas cosas que yo revendo, entre otras cosas. Para que la información también sea clara, tiene que tener la fecha original y la información exacta de la empresa. Yo, comercializadora S.A. de productos o de ropa para dama, tal día, el 23 de diciembre del 2023. Y así sucesivamente la información muy bien detallada. Capítulo 4. Estado de situación financiera. Los estados de situación financiera se deben entregar al finalizar cada periodo, clasificándose en activos y pasivos corrientes y no corrientes con su respectivo patrimonio. Por ejemplo, un restaurante. El restaurante debe entregar el estado de situación financiera en la fecha acordada, clasificando el activo corriente y no corriente. Un activo corriente podría ser las estufas y los refrigeradores, y un activo no corriente podría ser las inversiones a largo plazo. También los pasivos corrientes y no corrientes. Los corrientes son las deudas a corto plazo y los no corrientes son las deudas a largo plazo. También con su respectivo patrimonio, que es el total neto que queda entre el activo menos el pasivo. 5. Estado de resultado. Las microempresas deben entregar el estado de resultado al finalizar cada periodo y se deben centrar en los ingresos y gastos de las mismas. Por ejemplo, un almacén de ropa debe entregar el estado de resultado al finalizar cada periodo y se debe centrar en los ingresos operacionales y no operacionales. Un ingreso operacional sería la venta de ropa y un ingreso no operacional sería la venta de una vitrina que no esté en uso. Y los gastos, que sería el pago de los trabajadores y el alquiler de un local. Capítulo 6. Inversiones. Para las microempresas, llevar un control sobre sus inversiones es como llevar un control sobre sus beneficios, es decir, sobre sus ingresos. Las microempresas clasifican sus inversiones entre activo corriente y activo no corriente. Ese valor lo llevan al valor en libros. Por ejemplo, cuando un restaurante quiere invertir en una empresa, tiene que llevar un control sobre sus inversiones para saber si es rentable seguir invirtiendo o no. Si el restaurante no lleva un control de sus inversiones, la otra empresa puede caer en bancarrota, por lo tanto no le va a responder sobre sus inversiones. Capítulo 7. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero a partir de las actividades generadas por la microempresa. Se puede hacer de dos maneras, puede ser corrientes y no corrientes, es decir, a corto o largo plazo. Se debe registrar en valor en libros y en recursos pendientes de cobro. Por otra parte, si se llega a perder esa cuenta de cobro o refundir, se debe crear una cuenta en donde demuestre el deterioro de la pérdida. Por ejemplo, yo soy dueño de un restaurante y cuento con 8 empleados. 2 de ellos me piden hacer el préstamo.
Al realizar dichos préstamos, estoy generando dos cuentas de cobro, las cuales me dan el derecho a mí de cobrarle a ellos ese valor el día acordado. Capítulo 8. Inventarios. Los inventarios deben medirse al costo y son activos disponibles para la venta, en proceso de producción, en forma de materiales o suministros para la producción o prestación de servicios. Costo de los inventarios. Se debe incluir su costo de adquisición y demás costos para resguardar el stock durante el periodo de tiempo previo a su venta. Costo de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de producción, los transportes, descuentos por pronto pago, etc., el cual se llevará al estado de resultados. El sistema de inventarios es cuando la microempresa aplique esta norma, podrá utilizar el sistema periódico o el sistema de inventario permanente. El sistema de inventario periódico se usa cuando el volumen de ventas es bajo. El sistema de inventario permanente se usa cuando el volumen de ventas es alto. Un ejemplo del método de cálculo del costo es este que se muestra en la imagen, que es compra de mercancía para la venta a crédito de 20.000 unidades. De acá está la mercancía 80 millones, fletes 4 millones, almacenamientos 2 millones. Todo esto se suma y se saca el descuento comercial del 4%, descuento financiero del 2%. De ahí sale el costo de adquisición, el cual es la base para el IVA 19% y la retención a la fuente, que es 2,5%. Después de esto se hace un asiento contable para registrar el costo de adquisición. Después se registra en el CARDES por promedio ponderado, ya que en la norma no se permite el método PEPS. Primero se pone en el inventario inicial la mercancía que sobró del mes pasado y por consiguiente se registra esta compra en entradas, la cantidad de 20.000 unidades al costo de adquisición, el cual es 81.264.000. Se suma en saldos y se saca el valor unitario. Todas las compras y devoluciones en venta van en entradas y suman, y todas las ventas y devoluciones en compra van en salidas debido a que restan. El deterioro del valor de los inventarios. La microempresa evaluará al final del periodo si los inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es recuperable, ya sea por daños, obsolencia o precios de venta inferiores al precio de costo. La información a revelar se revela las pérdidas por deterioro del valor en cuentas de resultado, recuperación de pérdidas por deterioro durante el periodo. Capítulo 9. Propiedades, planta y equipo. Son activos tangibles como por ejemplo terreno, edificios, maquinaria y equipo, enseres, entre otros, ya que se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos o con fines de valorización, y se esperan usar durante más de un periodo contable. Hay algo que es importante acá, es que los terrenos no se deprecian. Su reconocimiento. Los terrenos y edificios se contabilizarán por separado, incluso si se adquieren en forma conjunta. Las microempresas reconocerán el costo de propiedades, planta y equipo de acuerdo a dos criterios en el numeral 2.19, como se muestra en la imagen. A. Que es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la microempresa. Y B. La empresa tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Los componentes del costo, medición inicial, es que el costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición, incluye los derechos de importación, etc. Al tener el precio de adquisición se deberán reducir los descuentos y rebajas comerciales. Un ejemplo es este que se muestra en la imagen, que es el costo de adquisición de activos. En este caso el valor del bien es de un flota y equipo de transporte de 80 millones, impuestos de importación con 10 millones, fletes 4 millones, seguros de 2 millones, almacenamientos de 2 millones, y en este ejemplo no tiene descuentos porque pues acá hace con la base de 98 millones. Bueno, acá toca incluir el IVA, que es el 19% sobre la base, para hallar el costo de adquisición. Para sacar el costo de adquisición de propiedad, planta y equipo se hace todo igual a los inventarios, como dije anteriormente, excepto que aquí se incluye el IVA.
Después se registra en un asiento contable usando una cuenta del grupo 15, en este caso 1512 flote de equipo de transporte en el debe y retención en la fuente y costos y gastos por pagar en el haber. La depreciación se halla con el costo de adquisición menos el valor de salvamento. Con esto se halla el valor a depreciar y se multiplica por la tasa de depreciación anual, el cual es del 10% en flota y equipo de transporte. La depreciación de un activo termina cuando se elimina o se da de baja en los estados financieros. La baja en cuentas. La microempresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas en el estado de resultados. La información a revelar. En notas a los estados financieros debe revelarse una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo en la que se indique las enajenaciones, la depreciación y otros movimientos. Capítulo 10. Obligaciones financieras y cuentas por pagar. Un pasivo financiero es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos a terceros. Un ejemplo de este capítulo es cuando adquirimos un crédito hipotecario para comprar vivienda o utilizamos nuestra tarjeta de crédito, asumimos un compromiso que es pagar la deuda. En una microempresa adquiere una deuda con entidades de crédito financiero como bancos para cumplir con sus obligaciones de la entidad. El reconocimiento inicial es que se reconocen en los estados financieros cuando cumplan las condiciones de pasivos incluidos en el numeral 2.19, así como en el capítulo anterior que es propiedad, planta y equipo. Su medición se medirán a su costo histórico y efectuará la causación de los intereses en forma periódica. Su baja en cuentas es cuando se pague el total de la deuda o haya expirado, cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario, cuando se condone la obligación o cuenta por pagar, cuando se realice su castigo. La información a revelar es el valor en libros, el valor de los intereses al periodo contable que se deban. Capítulo 11. Obligaciones laborales. Son todos los tipos de contraprestaciones que las microempresas proporcionan a los trabajos a cambio de sus servicios. Un ejemplo es cuando la microempresa pone a disposición del empleado los instrumentos y materias primas necesarias para el cumplimiento de su labor. Otro ejemplo es cuando la microempresa proporciona espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad de los empleados. Las obligaciones laborales a corto plazo. A. Salarios y aportes a la seguridad social. B. Prestaciones sociales básicas como la prima, vacaciones y cesantías. Obligaciones laborales a largo plazo. Estas no son usuales en las microempresas, pero de presentarse se medirán por la estimación del probable desembolso. Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados. La microempresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que tengan derecho como gasto. Reconocimiento. La terminación del periodo de empleo en la microempresa no proporciona beneficios económicos futuros. Una microempresa lo reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. No se reconocerán provisiones para despidos sin justa causa. La información a revelar. No requiere información a revelar sobre beneficios a los empleados a corto plazo. Para los beneficios a largo plazo y terminación a sus empleados, la microempresa revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación. Capítulo 12. Ingresos. Los ingresos son procedentes de, primero, la venta de bienes. Segundo, prestaciones de un servicio. Tercero, de otros ingresos, como arrendamientos, intereses, etc. Una microempresa incluye los ingresos de los valores brutos de los beneficios económicos obtenidos y también por los que va a recibir por cuenta propia. Deberá tener en cuenta descuentos comerciales, rebajas por compra al por mayor, etc. En los estados financieros se deberá separar los ingresos de venta y de prestaciones de servicio. Capítulo 13. Arrendamientos. Son acuerdos que transfieren derechos de uso activo, operación o mantenimiento. Reconocimiento. Son reconocidos como gasto, bien sea de arrendamiento operativo y financiero. Medición. Se medirá como gasto.
según lo estipulado en el contrato y se prestarán en los estados financieros. Información a revelar. Son pagos reconocidos como gasto en el periodo y la descripción general de los acuerdos de arrendamiento. Capítulo 14. Ente económico en etapa de formación. Se aplica a todas las microempresas de acuerdo con la ley y cumplimiento del requisito establecido en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Estado de situación financiera de apertura. Se elabora al formalizar la microempresa permitiendo conocer de manera clara y completa su situación financiera. Los activos y pasivos a incorporarse en el estado financiero son aquellos que se relacionan de manera directa con la actividad de la microempresa. Capítulo 15. Aplicación por primera vez de la norma de información financiera para las microempresas. Aplica a una microempresa que adopta por primera vez la norma de información financiera. Se adopta por primera vez en una única ocasión. Sin embargo, al no usarla en uno o más periodos en los que esté obligado, esto no será aplicable a la nueva adopción.